Abigail lo perdió todo en una sola tarde: su esposo, sus hijos, su hogar. El responsable, Huck, un forastero con cicatriz y una risa que hiela la sangre, ni siquiera recordaba a quién había destruido. Pero junto al gran apache Kohana, ella emprendió un camino que nadie esperaba. Y solo escuchen cómo terminó esta historia, con Visterom, Tishinón y Spraveduría, Katora Ujennikton Nishital Vasmojnai. El sol apenas tocaba las crestas del horizonte cuando una figura emergió entre la maleza, caminando sin rumbo, sin ritmo, como si cada paso fuese prestado. Llevaba un vestido de lino pálido, arrugado por el sudor y el polvo, manchado de barro seco, y de algo más oscuro, que se adhería al tejido con la persistencia de lo que ya no se puede lavar. Era sangre. Propia o ajena, no importaba. Abigail Harper no lloraba. Tenía la mirada clavada en un punto lejano, invisible para cualquiera que no hubiese perdido todo. En sus pupilas había algo más que agotamiento, había un silencio que gritaba. El gran apache, Kohana, patrullaba las colinas como cada día. Lo movía la costumbre más que el propósito. Su gente ya no lo llamaba para consejos ni para guerra. Prefería la compañía del viento y del caballo, lejos de tribus, de blancos, de cualquier voz humana. Pero esa mañana el aire cambió. Sintió que algo o alguien rompía la armonía de la tierra. Y la vio. Una mujer sola entre piedras calcinadas, con los brazos colgando, la cara manchada y la sombra alargada por detrás como si la persiguiera su propia historia. Se detuvo, no al verlo a él, sino al ver el cielo. Miró hacia lo alto y sus labios se movieron sin sonido al principio, como si hablase con alguien que ya no estaba. Entonces, cuando Kohana se acercó sin hacer ruido, ella bajó la vista y dijo apenas un susurro. «Perdí mi familia hoy. ¿Puedo pasar un día contigo?» La frase flotó en el aire como si el viento dudara entre llevársela o dejarla caer en la tierra. Era una pregunta sin esperanza, nacida del instinto, no de la lógica. Porque Abigail no tenía un plan, solo tenía los pies, y estos la habían traído hasta allí. Kohana bajó del caballo sin prisa. Era un hombre grande, curtido por los años, con manos que sabían cargar madera y enterrar hermanos. En su rostro no había sorpresa ni juicio, solo una quietud ancestral, como si su alma reconociera esa herida sin necesidad de explicaciones. Le ofreció agua. Ella la tomó sin mirarlo, con los dedos temblorosos. Cuando acabó, él dijo despacio, «Puedes quedarte para siempre». No fue consuelo, no fue promesa, fue un reconocimiento. Ella estaba rota, pero viva, y eso ya era suficiente. Pero la calma era apenas una brisa antes de la tormenta. En el borde de su falda aún colgaban restos de tela desgarrada, en sus uñas tierra clavada, y en el aire, como un eco no dicho, flotaba la certeza de que algo o alguien la buscaba. Porque Abigail Harper no solo había perdido todo, algo la había dejado viva. Y lo que deja una mujer viva después de arrebatarle el mundo, no suele olvidarla. El barranco se abría como una cicatriz en la tierra, y allí, justo al borde, se alzaba la choza de Kohana. Construida con sus propias manos, hecha de ramas viejas, cuero tensado y piedra seca, no tenía lujos, pero tampoco heridas abiertas. Era el lugar donde uno podía callar sin que nadie lo cuestionara. Kohana no dijo nada mientras ayudaba a Abigail a desmontar. Ella apenas se sostenía en pie, pero se negó a dejarse cargar. Caminó hasta la entrada y se detuvo, observando el interior como si no supiera qué era dormir bajo un techo. Adentro, el único calor venía del aliento del caballo que dormía a un lado y del fuego que murmuraba bajo la olla vacía. Le dejó una manta y se sentó junto a la puerta. La noche cayó con un silencio espeso. Ni los coyotes aullaban, solo el crujido de la madera, el roce del cuero al moverse y la respiración corta de una mujer que no podía cerrar los ojos. Pasaron horas. Abigail no hablaba, mantenía la espalda rígida, los ojos abiertos. Pero en algún momento, cuando el viento cambió y sopló desde el sur, habló, sin mirar a nadie, sin cambiar de tono.
Vinieron al rancho. Eran 3, dijo como quien enumera fantasmas. Dijeron que solo buscaban comida. Se detuvo. Su voz era la de alguien que intenta no recordar, pero recuerda igual. Mataron a mi esposo, a mis niños, uno por uno. No lloró, ni un suspiro, solo buscó algo a ciegas sobre la tierra y encontró una piedra. La apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como hueso. Era lo único firme que podía sostener en ese momento. Kohana, que había visto morir a muchos, bajó la mirada. No por indiferencia, sino porque entendía que hay dolores que no se deben mirar de frente. No preguntó por qué no había escapado, ni por qué estaba sola. Sabía que a veces, en medio del horror, uno simplemente camina. ¿Los viste bien?, preguntó con voz grave. Abigail asintió lentamente. Levantó una mano temblorosa y tocó su cuello, justo debajo de la mandíbula. Uno llevaba una cicatriz, aquí. Lo llamaban Hawk. El nombre quedó suspendido en el aire como una promesa rota. Kohana sintió como una vieja rabia se despertaba dentro de él. No era la ira impaciente del joven que quiere venganza. Era el ardor seco del hombre que ha enterrado demasiados nombres. Se levantó y salió al frío. No se abrigó. Necesitaba sentir el viento en la piel, como un recordatorio de que aún respiraba. Miró al cielo, a las estrellas inmóviles, al mundo que seguía girando sin saber cuántos hogares habían ardido ese día. Él también había perdido. Una mujer de voz suave que recogía raíces en primavera. Un hijo que preguntaba por los pájaros. Hermanos, tierras, dignidad, todo. En nombre de guerras que ya nadie recordaba con claridad. Pero seguía de pie, solo, con su caballo, su fuego, y ahora con una mujer rota durmiendo en su manta. Tal vez no era casualidad. Tal vez esa noche en la colina no era castigo, sino la primera grieta en el muro que ambos llevaban años levantando. Y aún así, sabía algo que no dijo en voz alta. La noche no perdona. Pero al menos, en esa choza, no tendrían que enfrentarla solos. El amanecer fue pálido y frío, como si el sol dudara si debía salir aquel día. Cuando descendieron hacia el rancho, el aire se espesó. El viento traía un olor que no podía confundirse con nada más, humo viejo, madera quemada, y algo más que la tierra no lograba disimular del todo. Abigail avanzaba sin hablar, pero su paso se hacía más lento con cada metro. Cuando llegaron al borde del claro donde antes se alzaba su hogar, se detuvo. Allí estaba el esqueleto negro de lo que una vez fue un techo. Las paredes eran sombras, y la tierra una mezcla de ceniza, lodo y marcas de arrastre. No hubo necesidad de palabras. El silencio era total, salvo por los cuervos que levantaban vuelo a medida que se acercaban. Abigail se llevó una mano a la boca, dio 2 pasos hacia el pozo, vio algo a medio enterrar entre piedras ennegrecidas, y corrió hacia los arbustos. Vomitó de rodillas, no solo por lo que había visto, sino por todo lo que su mente no dejaba de mostrarle. Kohana permaneció en pie, mirando en dirección contraria. No por desdén, sino por respeto. Cuando ella se levantó, él ya estaba inspeccionando el suelo. 3 hombres, dijo agachado, tocando una huella fresca en el barro. Uno cojea, el caballo arrastra el casco izquierdo. Abigail se acercó, no preguntó cómo lo sabía. Había algo en la forma en que ese hombre tocaba la tierra, como si la tierra misma le respondiera. Van hacia el sur. Si partimos hoy, los alcanzaremos en 3 días. Ella asintió. Llévame contigo, dijo, sin rabia, sin dramatismo, solo certeza. Kohana la miró por primera vez en horas. Vio en sus ojos algo más peligroso que el dolor, una voluntad que empezaba a nacer de las ruinas, y no la discutió. Empezaron a cabalgar con el sol aún bajo. El paisaje cambió lentamente, de campos abiertos a colinas rojizas. En las noches, acampaban junto a arroyos, bajo árboles desnudos que crepitaban con el viento. En el camino, los silencios eran más largos que las conversaciones, pero en ellos empezaba a haber algo parecido a la confianza. Kohana le enseñó a sujetar las riendas sin forzar el caballo, a leer las huellas de ciervos, a saber cuándo el aire anunciaba lluvia.
Le ofrecía comida sin mirarla a los ojos, y ella la aceptaba con una inclinación de cabeza. Ninguno hablaba de lo que vendría, solo del momento que sostenían. Una noche, mientras compartían un trozo de carne seca junto al fuego, Abigail habló. Me casé con Jonathan Harper cuando tenía 19, era veterinario, de Kansas. Lo seguí hasta aquí porque creía que podíamos construir algo donde nadie más se atreviera. Kohana la escuchaba sin interrumpir. Tuvimos a Mark y a Eva en la misma habitación donde después no terminó la frase. Él quería abrir una pequeña clínica para ganado. Soñábamos con criar caballos. Siempre decía que la tierra no mata, que el hombre sí. Ella bajó la cabeza pero no lloró. Después de unos minutos, su voz se quebró apenas. ¿Por qué me ayudas? El apache tardó en responder, no porque dudara, sino porque buscaba las palabras justas. Cuando habló, lo hizo como quien entrega algo que había guardado por años. Cuando habló, lo hizo como quien entrega algo que había guardado por años, porque sé lo que es enterrar a un hijo con las manos desnudas. No se dijeron más esa noche, pero desde ese momento cabalgaron más cerca, porque cuando dos almas rotadas se reconocen, ya no caminan como extraños. Y en medio del polvo, del calor, del hambre y del recuerdo, nació algo que ni el tiempo ni la muerte podrían deshacer, la certeza silenciosa de que uno puede sostener al otro, incluso sin prometer nada. 3 días después de dejar atrás el último amanecer sin destino, los encontraron. Estaban acampando junto al río Brazos, en la curva donde el agua se arremolina entre rocas y los sauces crecen torcidos. Se oía música mal tocada, carcajadas que rompían el aire como vidrios sueltos y el ruido inconfundible de apuestas y licor. Kohana observó desde la colina. Eran 3. Uno con la mandíbula torcida que reía sin razón, otro más bajo, que caminaba ladeado, con la cabeza vendada por donde debería estar su oreja, y el tercero, un hombre ancho, con cuello grueso y cicatriz brillante bajando desde el lóbulo hasta la clavícula. Hawk. Abigail no dudó, no hizo preguntas, solo apretó las manos sobre la montura y bajó la vista. Lo había reconocido de inmediato. «Es él», susurró. El apache no necesitó más. Esperaron el anochecer como quien espera a que baje la marea. La luz fue cayendo despacio, tiñendo el río de cobre, luego de carbón. Cuando el campamento se sumió en la somnolencia de los cuerpos ebrios, ellos se movieron. Él como sombra, ella como furia contenida. Kohana entró primero. Su cuchillo no hizo ruido. El de la risa aguda cayó hacia adelante sin ver nada, como si simplemente se hubiera dormido para no despertar. El segundo despertó justo a tiempo para levantar la mano y suplicar algo que nadie escuchó. Abigail estaba detrás de él. La pistola temblaba en su mano, pero no el dedo. Disparó una sola vez. Y entonces quedó Hawk. El hombre que sin saberlo le había arrancado todo. Dormía boca arriba, con la boca abierta y una botella caída a un lado. El disparo lo despertó. Alzó la cabeza con un gruñido, pero no se levantó. Vio las siluetas ante el fuego, se rió. Vaya, si no es la mujercita del rancho. Abigail avanzó. La pistola le pesaba como plomo. Pero no era el arma lo que le temblaba, sino el alma. Durante días había imaginado este momento 1000 veces, pero ahora que lo tenía enfrente, con su cicatriz, su voz grasienta, su arrogancia intacta, se sentía vacía. «¿Tú mataste a mi hijo?», preguntó. Hawk ladeó la cabeza. La luz del fuego le iluminó media cara. «No sé cuál era tuyo», dijo, y sonrió. Ese gesto lo selló todo. Abigail alzó la pistola con ambas manos, la apuntó al centro del pecho. Temblaba, no por miedo, sino porque ya no quedaban palabras que pudieran explicar el dolor. Entonces, una mano se posó sobre su brazo. «Si lo matas tú, siempre te pertenecerá», dijo Kohana, sin levantar la voz. Abigail no lo miró, pero entendió. Bajar el arma fue como soltar un peso que no debía cargar sola. El arma descendió despacio y al instante, Kohana alzó la suya. Un solo disparo. Hawk cayó hacia atrás, como si la tierra finalmente lo rechazara. No hubo gritos, ni huida, ni gloria.
solo la llama del fuego moviéndose en los ojos de Abigail, y un silencio que no era vacío, sino fin. El viaje de regreso no tuvo palabras. No las necesitaban. Abigail cabalgaba unos pasos detrás de Kohana, con la espalda recta y el rostro vuelto hacia el viento. Su mirada ya no era la de una mujer perdida, sino la de alguien que ha sobrevivido a su propio final y, contra todo pronóstico, aún está de pie. El sol, que alguna vez pareció ausente, ahora salía con fuerza entre las nubes bajas, bañando los cerros con una luz que no prometía milagros, pero sí continuidad. Kohana no miraba atrás, no porque quisiera olvidar, sino porque sabía que mirar atrás significaba revivirlo todo. Lo que habían hecho no era justicia, ni venganza, fue algo más primitivo, un cierre, un último grito en una garganta que ya no tenía voz. Y el silencio que los acompañaba no era tenso, era el de la calma después de la tormenta. Cuando llegaron a las colinas, la misma tierra donde Abigail había aparecido días atrás con la sangre en el vestido y los ojos vacíos, ella desmontó sin ayuda. Caminó unos pasos hacia la cornisa. Desde allí se veía todo el valle, extendiéndose como un manto de tierra roja, salpicado de robles bajos y sombra. El viento era el mismo, pero ya no cortaba. «Creí que solo quería pasar un día contigo», dijo sin volverse. Kohana estaba a pocos pasos, apoyado en el poste de la cerca que él mismo había levantado años atrás. La escuchó en silencio y después de una pausa respondió: «Y yo creí que había elegido estar solo para siempre». Hizo una leve pausa, como si probara el peso de sus propias palabras. Estaba equivocado. No hicieron promesas, ni se tomaron de la mano, pero al día siguiente, ella seguía allí. Y al siguiente, y al siguiente. Con el tiempo, Abigail aprendió su lengua, no por necesidad, sino por respeto, por vínculo, por querer comprender el mundo de aquel hombre que le había tendido agua sin preguntas cuando nadie más lo habría hecho. Kohana le enseñó a reconocer los brotes buenos entre los secos, a curar heridas con arcilla y tabaco, a moverse sin hacer ruido. Él, a su vez, empezó a hablar un poco más, no mucho, pero a veces, en las noches, junto al fuego, contaba historias de su madre, de su primer caballo, de un hermano que cantaba mal pero fuerte. Cosas que no se cuentan si uno planea marcharse. La gente del valle, colonos, comerciantes, incluso apaches de otras tierras, empezó a notar aquella presencia silenciosa en la colina. No preguntaban mucho, pero sabían que algo había cambiado, que ese lugar donde antes solo vivía un hombre marcado por la pérdida, ahora también vivía una mujer que sabía mirar las nubes y sonreír con los ojos, aunque no con la boca. Nadie los llamó pareja, nadie necesitaba hacerlo. Eran algo más que eso. Eran dos personas que, habiendo perdido todo, se eligieron sin decirlo. Y aunque el dolor seguía ahí, porque ciertas pérdidas no se borran, ya no dolía igual. Era un eco lejano, un recuerdo que se volvía tierra fértil. En esa tierra roja, donde una vez se pisó la desesperación, construyeron algo nuevo, no para borrar el pasado, sino para sostenerse en él sin caer. Porque a veces el amor no nace de la esperanza, nace de la ruina, y eso lo hace aún más real.